Para la construcción de una democracia sólida es necesario que los ciudadanos y ciudadanas de Suchitoto participemos responsablemente en la forma de hacer política en el país. Esto significa aprender a saber ejercer nuestro derecho a la participación ciudadana a la hora de decidir el rumbo del municipio mediante un voto informado. Por esto, es importante brindar a la población recursos y herramientas que les permita informarse sobre lo que implica participar en los procesos electorales que se desarrollarán este próximo 28 de febrero. Una parte fundamental para ejercer nuestro derecho al voto responsablemente es conocer a los candidatos y candidatas para los puestos de elección popular que compondrán los consejos municipales, la Asamblea Legislativa y el Parlacen. Pero no solo se trata de conocerlos, sino también de saber cuáles son sus propuestas, plataformas e ideas de cómo resolverán los grandes problemas del municipio. Por ello, en Gaceta Suchitoto durante estos días nos hemos dedicado a escribir notas que ayuden a reflexionar sobre las implicaciones y los principales problemas y retos del municipio. Pero también desde Gaceta TV iniciamos esta noche una serie de perfiles y entrevistas con los candidatos que buscan gobernar la comuna de Suchitoto. Conocer a los candidatos y sus plataformas de gobierno son fundamentales y necesarios para ejercer un voto más informado y con conocimiento que le permita a usted escoger las autoridades que gobernarán al municipio en los siguientes 3 años. Así que a partir de este lunes 15 al sábado 20 de febrero a las 7 en punto, le invitamos a sintonizar y ver esta serie de programas para conocer quiénes aspiran a gobernar Suchitoto. Esperamos que esta iniciativa sirva a la población de Suchitoto y que todos y todas podamos tener un voto informado y con conocimiento en las próximas elecciones. Asimismo, lamentamos que no todos los partidos políticos y sus candidatos aspirantes a la alcaldía estén dispuestos y abiertos a exponer sus plataformas y perfiles al público, por lo que les hacemos un llamado para hacer conciencia sobre la necesidad de la transparencia en la comunicación de sus habilidades y propuestas para ejecutar las responsabilidades que los cargos políticos exigen. La falta de apertura y forma en la que se comunican hoy nos dejan entrever la manera en que se comunicarán en el futuro. Soy Yulisa Padilla y esta es una producción del equipo Gaceta TV. Recuerde, somos Gaceta TV, un espacio para hacer valer nuestra voz. Mi nombre completo es Denis Giovanni Miranda Rivas, tengo 39 años de edad. Soy profesor de profesión, tengo varios años ya trabajando como docente, me gradué a los 19 años, entonces en ese sentido pues ya tengo varios años en la materia. Sin embargo tuve un corte porque me fui para Estados Unidos unos años, entonces, pero eso pues prácticamente me ayudó a crecer y como a entender más sobre la situación real del país, ¿verdad? Porque uno entiende más las cosas cuando está afuera, y desde afuera ya uno puede percibir cómo están las cosas en un ámbito y cómo están las cosas en el ámbito nuestro. Entonces, Denis Miranda simplemente es un docente que le ha gustado siempre la matemática, pero que no es ese el meollo de las cosas, sino que enseñar de la forma correcta a los alumnos, llegando al corazón de ellos, porque generalmente el profesor de matemática es el más odiado en las escuelas, ¿verdad? El que menos le gusta o que se pone más rígido. Yo he tratado siempre de poner la rigidez
junto con la comprensión para los estudiantes, porque sabemos que son seres humanos. Me ha gustado siempre ser muy recto en la parte de mi asignatura, porque mi asignatura para mí siempre ha sido algo sagrado, pero también hay que entender que estamos con seres humanos. En ese sentido, pues después de pensar que un maestro de matemática es de los más odiados, yo siempre me he sentido como de los más queridos, ¿verdad? Por la forma de cómo abordar pedagógicamente la asignatura. Estuve prácticamente iniciando ya como maestro egresado. Yo estuve trabajando en el Centro Escolar de acá de Las Américas, el Caserío Las Américas, que fue mi primera experiencia ya como docente graduado, porque anteriormente había estado trabajando con estudiantes que estaban en educación a distancia, ¿verdad? Entonces también acá en Suchitoto, desde los 15 años estaba trabajando yo con ellos. Pero ya egresado, pues trabajaba en Las Américas. Luego de eso pasé para el Caulote. Ahí estuve en el año 2005, estuve prácticamente un año y un par de meses estuve en esa institución, porque después pensé en salir para Estados Unidos. A finales del 2010 regresé y pues entré a trabajar en el Instituto Nacional de Suchitoto. Una de las situaciones es la juventud le trae mucho a uno a ser un poco desequilibrado en su momento para la forma de pensar. Entonces, en ese sentido, a uno acá le cuentan muchas maravillas de Estados Unidos y de otros países del mundo, ¿verdad? Entonces uno como que comienza a ver su país como que verlo un poquito de menos en ese momento. Eso fue lo que pienso que desde mi punto de vista me hizo emigrar y pensar, bueno, voy a ir a encontrarme algo distinto, ¿verdad? Voy a ir a crecer económicamente, entre otras cosas. Ya cuando estamos en Estados Unidos, pues la cosa ya cambia todo el panorama, ¿verdad? Porque ya uno vive la realidad. Entonces, pero en ese sentido yo más creo que es aquel pensamiento de joven en el cual uno quiere aventurarse, ¿verdad? Y claro, siempre pensando en un objetivo que uno quiere crecer de alguna manera y buscando ese objetivo, ¿verdad? Sin embargo, pues la vida ya le va demostrando a uno en el camino cómo son las cosas en realidad. Es que no es la mejor alternativa. La mejor alternativa no es esa. Lo que pasa es que a Estados Unidos, primero se va uno y sin conocer el idioma, ¿verdad? Que una dificultades serias, porque si uno habla inglés, entonces uno tiene más posibilidades de ganar un poco más. Segundo, uno no hace cuentas, porque uno dice, me voy para Estados Unidos, voy a ir a ganar tantos miles de dólares, pero no se pone a pensar que uno va a vivir allá y va a pagar renta, va a pagar alimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, la vida termina siendo como te terminas convirtiendo en un robot, en lo único que sobrevives allá y alcanzas a mandarle unos cuantos dólares acá a tu familia, ¿verdad? Entonces no es aquel sueño en el que uno pensaba que iba a ser todo de maravilla. Aparte, digo eso de que se le convierte la vida a uno robotizada porque los horarios de trabajo. Bueno, yo trabajé ilegalmente en Estados Unidos y debía tener 2 trabajos, porque si solo tenía uno, solo me alcanzaba para la renta. Entonces, todos esos factores yo en ningún momento le recomiendo a alguien irse, ¿verdad? Hay que buscar alternativas aquí en El Salvador, que yo sé que relativamente son pocas, pero yo conozco muchos emprendedores ahora que hacen maravillas, ¿verdad? La experiencia docente en ese lugar ha sido maravillosa, porque en todos los lugares que yo he llegado, gracias a Dios, he salido por la puerta de enfrente, porque siempre por esa conexión que yo tuve, tanto con los alumnos como también con los compañeros, ¿verdad? Maestros. Aquí nomás se me olvidó, y vale mencionar que también trabajé en el Cantón Milingo. El Cantón Milingo, eso fue hace un par de años que estuve haciendo ahí, por el turno de la tarde estuve trabajando. La experiencia es excelente porque la verdad que cuando uno trata de hacer el trabajo bien, pues la gente lo recibe bien a uno y también lo deja ir tranquilo a uno, ¿verdad? Porque realmente la idea siempre ha sido apoyar. Y la experiencia en las escuelas, sobre todo en el área rural, es que uno conoce a los alumnos en las diferentes áreas, ¿verdad? Su forma, sus necesidades, cómo es que ellos viven. Entonces, pero sí, la verdad es que en todas las escuelas que yo he estado, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Nunca fui a la parvularia, yo no tuve esa experiencia de ir a una escuela parvularia, estudié en la escuela Bonilla, de primero a sexto grado. En ese tiempo a uno le inculcaban el amor por su escuela, ¿verdad? Porque yo amaba mi escuelita, porque así le decimos la escuelita. Y luego pasé para el tercer ciclo a Isaac Ruiz Araujo, ¿verdad?
allí yo siempre fui un excelente alumno, fui un alumno de primeros lugares, siempre con una inclinación bastante seria para la matemática. De hecho, yo no hice noveno grado, yo pasé de octavo grado a primer año de bachillerato de una sola vez porque tenía muchos conocimientos de matemática y me hicieron una forma de evaluación para que yo pudiera pasar de un solo a bachillerato sin cursar el noveno. Entonces, eso es algo que aquí, por lo menos en el casco urbano, no se daba nunca. Habían unos aportes que se hacían con jóvenes en las zonas rurales, pero en el casco urbano no. Y hay un maestro que a mí me apoyó en esa área porque fue el que me vio y dijo, este hombre, o sea, hay que impulsarlo. Don Beto Chávez, el famoso Don Beto Chávez, un maestro excelentísimo de inglés, lo mejor que yo conocí en Suchitoto. Él fue uno de los que me impulsó al bachillerato, y allá en el bachillerato pues una excelente experiencia porque yo prácticamente estaba al nivel de los estudiantes de bachillerato igual, aún cuando no cursé el noveno. Y gracias a Dios pues también salí como de los mejores estudiantes de bachillerato. Entonces decirle que en ese sentido como estudiante sí siempre tuve ese don de poder sacar buenas calificaciones. No era un estudiante así de pasar solo con el cuaderno. La magia en lo mío estaba en que yo ponía atención en mis clases. En mis clases no me podías hablar, no me hables porque yo en mis clases estoy centrado en mis clases, pero eso sí, yo no pasaba pegado en un cuaderno. O sea, yo iba a mi juego, me encanta el fútbol, o sea, yo siempre amé el fútbol, como no tienes idea. Y entonces yo me dedicaba a mi juego y no pasaba así estudiando a cada rato. Yo era como que algo nato que también ya traía, era de entender rápido las cosas. Y pues hasta el bachillerato, te puedo decir que a pesar de las carencias económicas, las pasé de una forma excelente porque quizás los maestros al ver que la capacidad que ahí se me veía y ver el nivel de pobreza en el que yo vivía, creo que como que a ellos les daba por querer apoyarme y siempre tuve un impulso en cada uno de los lugares que yo fui de algún maestro. Yo siempre viví en el casco urbano, ¿verdad? Pero como hay una situación que es bastante errónea, ¿verdad? La gente piensa que como está en el casco urbano tienes dinero, ¿verdad? Entonces eso es bastante erróneo porque yo conozco gente en la zona rural que tiene sus comodidades a todo dar y en el casco urbano vemos muchas personas que no tenemos las condiciones, ¿verdad? Yo viví siempre en el casco urbano. El detalle está de que yo siempre viví con mi abuela, ¿verdad? Mi abuela de alguna manera pues ella como fue una mujer muy luchadora sí tenía sus condiciones en ese momento, pero nosotros prácticamente éramos unos arrimados, entonces sobrevivíamos con lo poco que mi mamá podía alcanzar en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí te digo, lo de que el casco urbano o rural no tiene nada que ver con la situación de pobreza. Yo me crié prácticamente yendo a la escuela, a los recesos del fútbol, llegando a la casa, a hacer quehaceres de la casa, porque a mí sí mi mamá me inculcó que tenía que tener lavados los platos, tenía que llegar a hacer la limpieza, entonces, pero después cuando ya había mi tiempo libre era el fútbol, o sea, yo salía a la calle a jugar fútbol, nunca tuve la experiencia de jugar en un fútbol profesional porque a los 15 años a mí me llamaron al Brasilia, pero yo no pude asistir porque a esa edad yo ya iba a ir a la universidad. Yo le consulté a un tío me dijo, mira hijo, decidite. O vas aquí o vas acá, entonces no puedes decidir los dos en este momento, entonces, y era cierto, yo no podía hacerlo por las condiciones económicas, tenía que decidirme. Y claro que me decidí por mi estudio, ¿verdad? Porque por la forma en la que veníamos viviendo nosotros, yo siempre fui muy consciente de que una forma muy pobre en la que vivíamos, ¿verdad? En la que a veces no alcanzaba ni para la comida. Entonces mi urgencia era tener algo con que sobrevivir, ¿verdad? Y por esa razón fue que yo me incliné mejor por el estudio, que es lo mejor que hice realmente. Pero sí, me hubiese encantado haber participado tal vez ya en un equipo ya más, ¿verdad? De alguna división o profesional. Yo desde pequeño, le comento, cuando yo ya iba a segundo grado, me llamaban para que yo fuera a dictarles a los niños en la tarde. Entonces yo iba en la mañana y me llamaban para que yo les fuera a dictar a los niños de la tarde porque mi nivel de lectura era espectacular. Entonces yo llegaba y yo me sentía un maestro al segundo grado, ¿me entiendes? Yo tenía que 7 años, 8 años, entonces en ese sentido esa fue mi vida. Yo venía con los estudiantes y los estudiantes acudían a mí, los compañeros, cuando yo iba a tercer ciclo, a bachillerato, porque el mejor de matemática se vuelve aquello que es el mejor en todo. Entonces
Entonces acudían a mí y claro, habían otros compañeros buenísimos, no digo que yo era el centro de todo, no, habían otros compañeros muy buenos, pero acudían a mí. Entonces como que esa área de que venir enseñando, me hizo pues prácticamente buscar la docencia. Ahora no le voy a mentir diciéndole que yo agarré la docencia porque yo de prima a primera quería ser docente, no, claro está que la condición económica también. No, porque es que la gente confunde. Una cosa es la situación en matemática y otra cosa es la vida cotidiana, ¿verdad? Por eso digo yo, entre comillas, a veces dicen este es el mejor alumno porque conoce números. No, porque a veces vemos estudiantes que hemos tenido 10 en asignaturas y para resolver cuestiones de la vida como que no mucho, ¿verdad? En ese sentido lo que yo quiero decirle es que no tiene nada que ver, porque la matemática realmente cerrada creo que la vuelve la gente. La matemática sí es cierta, es exacta, pero no es cerrada, entonces, porque tiene diferentes formas de cómo buscarle soluciones a las cosas, ¿verdad? Hay ejercicios que no tienen un solo procedimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la matemática lo que lo vuelve a uno es muy crítico, porque me dice alguien, por ejemplo, erróneamente, bueno, pero que yo voy a estudiar los casos de factoreo si a mí no me sirve para lo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, alguien en periodismo podría decírmelo. Es que no es ese el objetivo, no es que vas a ir a la tienda a comprar un x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Sino que lo que sucede es que esto es como los juegos de video. Y desarrollar el pensamiento crítico. Que desarrolla el pensamiento crítico y la gente lo ve como que el juego de video no le va a ayudar, como no le ayuda. Porque hay etapas en las que uno, si no está bien plantado en ese juego de video, no las puede pasar. Entonces así es la matemática. En ese momento hay que desarrollar un nivel. Y como este es como hacer el ejercicio, ¿verdad? Físico, que hay que ir poco a poco desarrollando el músculo y todo lo demás, entonces así es la matemática. Esa es la idea, o sea, como profesor de matemática yo le podría decir que le da una facilidad a uno para encontrarle respuestas a las cosas, ¿verdad? Claro está que aquí hay un factor muy importante. Aquí hay un factor bien importante y determinante, que uno tiene que ser el que lanza una idea, pero no tiene que estar uno cerrado a que esa idea es la perfecta, la adecuada, la idónea. O sea, lo importante aquí también es rodearse de gente que también esté a un nivel, porque en ese sentido, cuando las cosas que uno decida no estén de la forma correcta, estas personas van a venir y te van a decir, mira, no, aquí detenete porque hay que hacer las cosas de una forma distinta, ¿verdad? Voy a ser bien realista en esta pregunta, aunque se me haga difícil, pero la verdad es que nuestro nivel de educación ha ido disminuyendo poco a poco, ha ido disminuyendo la calidad, porque la verdad es que nosotros cuando nos llegan ciertas herramientas no las utilizamos de la forma adecuada. Es decir, por ejemplo, antes había una forma de manejarlo de una manera estricta, tal vez errónea en algunos sentidos, pero estricta. Tú llevabas la tarea, no llevabas la tarea y el profesor, uno ya sabía que le iba a pegar un reglazo, qué sé yo, claro, no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero había una forma de cómo el padre de familia también te apretaba, o sea, el profesor te castigaba y el papá también te castigaba. Ahora en las escuelas, digamos por ejemplo el 90% de los alumnos no te llevó la tarea y tú le dices, le doy chance para mañana, para que las traigas. No responde nadie, entonces la verdad es que el sistema sigue igual. El teléfono es uno de los factores que ha venido a dificultar las cosas, porque los estudiantes ahora se duermen a las 12 de la noche, ¿verdad? Amanecen desvelados y quieras o no también, en vez de subir el nivel de conocimiento, lo que ha hecho es disminuirlo, porque como no se utiliza el teléfono para lectura o para situaciones nuevas, ¿verdad? Sino que se utiliza generalmente para las redes sociales, ¿verdad? Que no estoy diciendo que sea del todo malo, ¿verdad? Pero sí cuando se hace solo para eso. Lo que pasa es que aquí tenemos que entender algo. La pandemia nos tomó así de sorpresa, pues claro, es una pandemia, ¿verdad? Una emergencia. Entonces, en ese sentido, decirle de que no se tiene un plan, ¿verdad? Y en ese plan, El Salvador siempre nos han visto como un país tercermundista, pues, digámoslo así. Y por eso es que nosotros pues hemos ido en un progreso demasiado lento, que cuando otros países, yo recuerdo que yo veía cuando estaba muy chico, veía, no sé si era una telenovela en esos tiempos, pero La Carrusel de las Américas, y yo decía, ¿cómo esta maestra, este tiempo ya tiene una pizarra en la cual se le proyectaba todo a la maestra, con el mapa de América, por cierto? Entonces, y nosotros ni por cerca de este tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces ya ahorita incluso,
nos está costando llegar a algo de ese nivel, de ese tiempo, que yo estoy hablando de los años 90. Entonces, en ese sentido hemos ido creciendo muy poco, demasiado lento. Y la verdad que nos han venido con esta pandemia a tirar de un solo, que ahorita sí tires el agua y comience a ver como nada. No es culpa, yo siento que no es culpa ahorita del gobierno actual, porque no me pueden decir que es culpa de ellos, porque son procesos de años, ¿verdad? Que hay que venir preparando a los docentes en esas áreas. Y en esta época también tenemos maestros que nunca en su vida pensaron que iban a tener que ocupar una computadora, ¿verdad? Entonces, y ya ellos, para cuando les dicen, mire, ellos no quieren, porque ellos sienten que van a arruinar la computadora o algo malo. Entonces, no, la verdad es que el momento en el que vino la situación de la pandemia fue un momento difícil para El Salvador en el ámbito tecnológico. Tengo muchos sueños con educación, porque, si bien es cierto, la alcaldía no es un ente que con lo del FODE va a poder hacer muchísimas cosas si se basa sobre el FODE, a eso es lo que me refiero. Pero la verdad, una de las primeras situaciones que yo necesito que se arregle aquí en Suchitoto es que las escuelas sean unos espacios idóneos para los estudiantes. Yo he visto escuelas en el casco urbano que todavía tienen unas carencias enormes. Me podría decir que, por ejemplo, unas instalaciones eléctricas que quizás voy a hablarlo mal, pero dan pena. Entonces, en ese sentido, decirle de que yo sí quiero que desde la municipalidad estemos atentos a ver cómo nosotros gestionamos para poder solucionar ese tipo de problemas que ya no deben de darse. Ya no es posible tener un alambre en medio y encender el foco de ese alambre, ¿me entiendes? Entonces, la verdad yo estoy muy interesado en que se propicien los espacios adecuados para los estudiantes, porque un estudiante que cuando entra a un salón y está bonito, yo siento que tiene más inspiración para poder aprender, ¿verdad? Claro está que también el docente, que el docente es una parte importantísima en esto, y yo a mis compañeros maestros, yo como docente llevo un compromiso enorme con ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, le estoy hablando de una parte de la infraestructura, pero también hay que ver la forma de cómo nos preocupamos también por impulsar ciertas formaciones. No, lo que pasa es que yo le voy a decir algo. Yo recuerdo que hubo un tiempo como estudiante, recuerdo que había un tiempo en que los maestros se los llevaban a capacitaciones y se las ponían cerca por ejemplo, los maestros de Suchitoto, pues en Suchitoto. Porque yo tengo años, sinceramente yo tengo años de no ver capacitaciones a los docentes, pero capacitaciones de respeto. O sea, ¿por qué los docentes perdimos el interés? Porque venían capacitaciones por ejemplo, la departamental o si es posible del nivel nacional de educación, y llegas a la capacitación y son las 8 de la mañana y la capacitación no comienza. Comienza a las 9 de la mañana muchas veces, y quien te va a capacitar es el mismo asesor que tú tienes que llega a quejarse a tu escuela o que llega a solicitarte documentos a la escuela. O sea, no hay alguien que tú digas, esta persona sí voy a aprender yo de él. Pero esa es la función de un asesor pedagógico. No estoy diciendo que de ellos no, pero lo que me refiero yo es en el aspecto de que nuestros asesores tampoco están preparados para tan gran papel. Si es que yo soy realista, y a pesar de lo que venga, yo te puedo decir de que de los asesores que hay, son contados los que yo te podría decir si están bien preparados para decir yo sí puedo aprender de esta persona algo en el ámbito que a él le han puesto a enseñarme ahorita, ¿verdad? Hay capacitaciones de matemática que de repente han agarrado a alguien, vení, ayúdanos vos, encárgate de este grupo. Entonces esas capacitaciones no van a servir, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo bien preparado, o sea, algo bien hecho donde el maestro sienta la motivación que se le esté enseñando, ¿verdad? Y aparte de eso, antes que le acercaban al docente las capacitaciones, porque yo recuerdo como estudiante le digo, ya maestro, aunque sea un refrigerio se le ofrecía en la capacitación, y entonces era como un ambiente más para eso, ¿verdad? La verdad no era un objetivo que yo trajese desde tiempo, porque la verdad nunca pensé en participar en política. Lo que sucedió es que cuando comenzó este movimiento de Nayib Bukele, hay que ser realista, el país estaba hecho un desastre. El país estaba hecho un desastre porque aquí en El Salvador estamos acostumbrados a que las cosas se hagan a conveniencia de los que tienen, ¿verdad? Y aunque a muchos no les guste, así ha sido. Entonces, porque aquí lo podemos ver desde cómo trabaja, por ejemplo, el área de justicia. El que roba millones sale rápido y el que roba una gallina queda ahí enterrado en la cárcel. Entonces, en ese sentido, uno viene observando noticias y se va cansando. Te vas cansando de ver tanta impunidad en varias cosas.
Y entonces en ese sentido, al ver ese tipo de comportamiento en nuestro país, en Suchitoto, ¿verdad? De que hay cosas que se hacen y que uno no está de acuerdo. Entonces comencé a trabajar en esto con el movimiento de nuevas ideas. Y el objetivo no era todavía ser un candidato, entonces el objetivo en ese momento, yo le decía a los compañeros que estaban en ese entonces, un equipazo que nosotros siempre hemos manejado, que la idea era llevar al presidente de la República a sentarse en la silla. Eso era todo, y Denis Miranda se iba a salir del compromiso, o sea, ese era mi objetivo. Pero a medida nosotros fuimos trabajando en esto, fui conociendo gente, pues la misma gente comenzó a preguntarme, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para alcalde? Que si yo no me sentía con la capacidad de poder estar o competir. Y entonces comencé a pensarlo, pasé 2 meses pensándolo y yo dije, bueno, hay que asumir, porque no me puedo quedar solo señalando desde allá afuera qué es lo que está pasando, tengo que también meterme y tengo que también poner en práctica mis ideas para de esa forma pues poder sacar adelante a Suchitoto. Y una de las primeras cosas es que enseñarle a la gente una nueva forma de política. En ese sentido, pues ya comenzó a tomar fuerza ya lo de Denis Miranda, entonces ya me comenzaron a decir más amigos y ya la gente le comenzó a dar, y yo todavía me daba penita salir como que en las redes sociales como un candidato o precandidato en ese entonces. Pero al fin y al cabo también yo me di cuenta que también como personas necesitamos cubrir esos espacios, ¿verdad? Cubrir esos espacios, y cuando te digo cubrir no es solo por cubrirlos, sino que llegar y realmente darle una forma a esto, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos que algo anda mal y tenemos una idea mejor, pues hay que ponerla en práctica. Sí, es que hay que entender algo. Nuevas Ideas es un movimiento que comenzó Nayib Bukele con una gran iniciativa, pero que no iba a ser un cuento de hadas, ¿verdad? Que todo iba a ser maravilloso y los compañeros se iban a comportar todo excelente. No, aquí había también, de la gente que se había aceptado, iba a tener gente que no iba a cumplir con los requisitos que se necesitaban para ser un candidato. Entonces había personas, pues claro está, que iban a ir con sus ambiciones personales, pues ya muy personales, ya no era una ambición ya comunitaria. Entonces, en ese sentido, bueno, las elecciones internas eran una muestra de eso, de que al fin y al cabo el líder que quería seguir en esto, pues iba a seguir, y el que no, pues se iba a ir para otro lado, buscar su ambición personal, ¿verdad? Yo de esa forma lo percibo, ¿verdad? Entonces, que si me preguntan a mí que si es malo, pues al fin y al cabo la gente tiene que determinar eso, no lo voy a determinar yo como Denis Miranda, ¿verdad? Pero en realidad yo recuerdo que habíamos hecho un pacto antes de que se dieran las internas, de que el ganador, todos los demás iban a acuerparlo. En lo que yo no estoy de acuerdo, en lo que por ejemplo tú dices, es que los grandes apoyos se van. No, porque la mayoría de la gente la tenemos nosotros, ¿verdad? Ahora, si me preguntas, por ejemplo, los otros candidatos, si están ahorita participando, no tienen el peso que ellos quizás pensaron que podían llegar a tener individualmente. Aquí hay otra cosa que tenemos que trabajar nosotros al ganar estas elecciones, que nosotros tenemos que trabajar en reeducar a la gente en la parte política. ¿Por qué razón? Yo le voy a decir algo, a mí como Denis Miranda no me gusta, porque yo siempre he sido de las personas que se lleva con todo el mundo y saluda a todo el mundo, entonces no me gusta que la gente solo por el hecho, hay alguien que simpatiza con alguien más de otro partido, cree que yo no tengo que hablarle, ¿cómo no? O sea, simple y sencillamente simpatiza quizás más con otro candidato y está bien, eso está excelente. Simple y sencillamente no puede suceder de que solo porque piense de otra manera, quizás piense que yo no le voy a hablar. O sea, todo eso tenemos que educar a la gente, que esta situación de la política solo son cuestiones de decisiones en las cuales la gente tiene que decidir por quién, y al fin y al cabo esta persona es la que va a liderar la alcaldía, ¿verdad? Pero no tenemos por qué entrar en esa parte de la violencia. Sin embargo, como Nuevas Ideas, yo te puedo decir francamente, es que nosotros, mi partido, mi gente ha sufrido violaciones a sus derechos en esa parte, ¿verdad? Y las ha sufrido. Entonces, nosotros somos los que más hemos sufrido esa parte en Suchitoto. Entonces, nadie me puede venir a decir a mí, por ejemplo, mira, parémosle a la parte de la violencia. ¿En qué momento me pueden decir eso? Si nosotros estamos tratando de ser lo más limpios posibles en nuestra campaña, una campaña de altura. Y cuando a mi gente en las comunidades se les está a veces hasta intimidando. Sale una persona que sale siendo líder de nosotros y ya llegan a la casa a verlo. O sea, ¿qué democrático tiene eso? Entonces,
en algunas cuestiones abusan los líderes ya fuertes comunales en ciertas áreas, que llegan hasta donde las personas a decirles que que solo porque Denis Miranda va a ganar le van a quitar la pensión de los veteranos, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible eso? Eso es una mentira. Ahora sí, es correcto, es mentira. Entonces, ahora si me preguntas, ¿eso es violencia? ¿Cómo no es parte de la violencia? O sea, ahí comenzamos a generar un odio con las personas y tienen todavía el descaro de llevarse a la gente a hacer ciertas marchas, pues, o sea, sin pensar en la salud, sin pensar que a esta gente le puede pasar algo. Y está bien que llevaran a la marcha a la gente a pelear por cosas reales, pero que Denis Miranda le va a quitar las pensiones, yo no soy ni presidente de la República, o sea, son competencias que ya están más arriba. Y que aparte que el presidente de la República ha mostrado que él quiere pues seguir apoyando a este sector, ¿verdad? Claro está que es ilógico pensar que un sector tan importante y que tan grande se va a dejar a un lado o se va a hacer a un lado así por así, no es un sector fuerte. Entonces, en ese sentido decirle, yo estoy muy sí indignado en el aspecto de que imagínate que sacan hasta unas conversaciones supuestas que nosotros hemos hecho, que nos catalogan como que nosotros fuéramos delincuentes, y cuando tú sabes que es fácil para alguien que sabe sobre el ramo, es fácil determinar que son conversaciones falsas o son situaciones falsas que se plantean ahí, ¿verdad? Por diferentes cosas que se detectan. Entonces a Denis Miranda lo quieren poner como que si él estuviera haciendo pacto con pandillas, como que si estuviera ofreciendo dinero, cuando nosotros somos uno de los que nos hemos visto más pobres en tiempo de campaña, ¿verdad? Porque nosotros, y te pongo esto claro, nosotros, cada bandera que tú ves, que son muy pocas las que nosotros hemos podido sacar, porque el fondo económico de nosotros es propio, es de nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos todo el dinero para andarlo tirando y andar poniendo afiches y todo, no lo tenemos. El partido es por primera vez que va a participar y por ende el partido no tiene esos fondos, ¿verdad? Para proporcionárnoslos a nosotros. Y hasta la fecha yo te podría decir así, firmemente, que el partido a mí, por ejemplo, no me ha traído ni siquiera una bandera, ¿verdad? Entonces todo ha sido por gestiones con los candidatos a diputados, el equipo que yo tengo, que es un equipo que ahorita ha puesto todo pues, para poder llevar adelante este proyecto. Entonces, por eso es que incomoda un poco y quiero hacer una indigna de que quieran utilizar esas áreas, y la gente que me conoce como Denis Miranda aquí en Suchitoto sabe pues que yo en ningún momento participo de esa manera o trabajo de la forma ilegal que ellos me están queriendo hacer ver, ¿verdad? Entonces no, en ese aspecto sí creo que quieras o no miden el riesgo de que incluso ponen en peligro hasta la vida de nosotros mismos o hasta de nuestras familias, que eso es algo bien delicado.